Bueno, buenas noches, un saludo para todos, un gusto estar visitándolos por acá, con un tema que es muy sentido y también muy complicado, porque no es un tema que se soluciona fácil. Creo que el tema por los cuales nos convoca el edil interpelante, creo que es nos trae a colación el hecho de hablar de un tema muy importante como es el tema de la vivienda. Nosotros en el año pasado, promediando el año pasado, pretendimos hacer un relevamiento que no quiere decir que esté totalmente exacto, pero lo hicimos en Durazno, Sarandí del Chi, y en este año hicimos Carmen, tratando de identificar la necesidad de vivienda que hay en estos departamentos. Y estamos hablando que entre las tres localidades hay una necesidad de más de 1.500 viviendas. Esa es la parte mala o la parte que nos desvela. Pero lo bueno es que por lo menos de esas 1.500 hay unas 500 que se van a dar por el sistema cooperativo en el barrio La Higuera, después en el propio predio del Corralón. Cuando se vaya al Corralón van a ir 2 cooperativas de funcionarios municipales. En el terreno que se terminó de expropiar, la Intendencia no ha todavía hecho los títulos, o el juez no le ha autorizado todavía los títulos, pero está pronto todo para hacer el trámite, y ahí son las 6 hectáreas, de las cuales hoy se podrían utilizar 5, que están entre la cartera de tierras de las cooperativas y lo hoy construido, que ustedes saben que es el Plan Juntos, que es la vivienda de MEVIR. Entre esos espacios hay 6 hectáreas de las cuales se pueden construir 5. Ahí va a ir la cooperativa militar y va a ir la cooperativa del Zunca en 2 manzanas, y se acaba de firmar un convenio con el Plan Juntos donde se estarían contemplando 24 o 25 viviendas, depende un poco del proyecto, de lo que entre en una de las manzanas, pero ya con una manzana se podría estar contemplando esa cantidad de familias, y con la posibilidad de hacer una extensión del propio convenio que ya está firmado, ¿verdad? El convenio se firmó, sí, con 10 más. El convenio se firmó hará 15 días, 20 días, ¿no? En Montevideo. ¿Por qué nosotros hacemos este comentario? Porque el Plan Juntos es precisamente, atiende a aquellas familias que ni siquiera pueden ser atendidas por el sistema cooperativo, ¿verdad? Es decir, su capacidad de ingreso no le permite pagar una cuota de una cooperativa, ni siquiera de una cooperativa, y eso realmente marca el perfil de las familias que son atendidas. Y eso nos trae a comentarles qué es lo que ha pasado con las viviendas transitorias del barrio La Higuera. Ustedes recordarán que siempre hemos dicho que eran viviendas y son viviendas transitorias, en el sentido que las tuvimos que hacer relativamente rápido, la primera tanda de 14, porque sacamos gente. Las 28 viviendas fueron para familias que ocupaban terrenos municipales, terrenos propiedad de la Intendencia. Ahí la Intendencia tiene la fuerza para poder desalojar y poder realmente disponer de dónde iban esas familias. Por eso fue de dónde provenían cada una de las familias. Pero las primeras 14 provinieron del Club Central, si ustedes recordarán. Una familia vino de una zona inundable en Barrio de Oce,
Después otra familia vino de Los Postales, ¿se acuerdan que existía el que después se tiró abajo porque estaba en peligro de derrumbe? De un contenedor que había en el barrio La Lanera, atrás de donde ahora está Ovas. Después otra vino del Hospital Viejo, 4 familias más precisamente del Hospital Viejo. Y cuando yo les voy relatando esto, yo no tengo fotos disponibles acá, pero los que conocen la situación saben de la situación en que estas familias estaban viviendo, ¿verdad? Por eso no dejamos de reconocer que las viviendas que se construyeron eran viviendas económicas, pero no tenían ni punto de comparación con la situación en la que estaban viviendo estas familias en todos lados. Lo bueno de esto es que las familias tuvieron ese lugar, hace ya debe ser 2 o 3 años las primeras familias que salieron, y en el Hospital Viejo, como ustedes saben, se pudo dar el lugar para que estuviera la UTEC. El Club Central hoy es un centro barrial y bueno, y las que estaban en contenedores se les pudo dar esa solución, que no tenían, estaban en contenedores pero no tenían baño. Al segundo grupo de otras 14 viviendas provienen del vertedero municipal, de galpones, del galpón del barrio Varona, galpones que eran de los pintores, antiguamente de los pintores de la Intendencia. Después piezas al lado del corralón municipal, al lado de la cooperativa nueva, que además se generaban conflictos entre la gente recién instalada y estas familias. Después había también gente proveniente de la protectora de animales, porque Ovas estaba al lado del vivero y ahí había una familia. Después otra familia que estaba en una carpa en el camping en aquel momento, otra familia que estaba en zona inundable y una familia que estaba, de 2 familias pudimos darle solución a una, de las que estaban al lado del vertedero, un terreno al lado del vertedero, si ustedes recordarán. A esa segunda familia, a Coto, junto con el INAU, ahora se le dio una solución transitoria por parte del INAU, que esperemos para el próximo año que estén en el plan juntos. Ante la problemática que se empezaba a dar con el tema de las viviendas, y como decía el edil Lerena, había familias muy numerosas para tan poca superficie, aunque debo decir que la superficie que tienen las viviendas, porque lo tienen actualmente, de 32 metros cuadrados, es el metraje mínimo que el reglamento de la Intendencia Departamental exige para una construcción mínima, ¿verdad? 32, exacto, las del CIAP eran de 32, y tienen un baño y un fogoncito que hace las veces de kitchenette. Bueno, el planteo del intendente al plan junto en un principio fue de poder solucionar el problema de estas familias, a las cuales se está llegando porque estamos en ese proceso, donde de las 28 familias seguramente 14 se van a ir para el plan juntos y a las otras 14 le vamos a dar la vivienda que queda o pegada o a sus espaldas. Entonces hace una vivienda de 64 y pico, 70 metros cuadrados, ¿verdad? Donde seguramente la Intendencia va a tener que hacer alguna cosa, por lo pronto tapiar una de las puertas, porque lo que queremos evitar que la superficie que se anexa no vaya a ser utilizada para comercialización, sino que sea utilizada por la propia familia para un dormitorio, 2 dormitorios más. Eso es lo que se está haciendo con las familias. De acuerdo a la exigencia, ha habido reuniones entre los técnicos sociales, con los técnicos sociales de Juntos, y se están llenando formularios donde ya prontamente van a estar
las familias, las 24 familias que le corresponde a la Intendencia, puedan estar siendo atendidas. Se van a ubicar en el quinto terreno del terreno que ahora se está expropiando, por lo tanto van a tener solución. Lo que se ha hecho, nosotros seguimos reconociendo que las viviendas que se hicieron son muy económicas, seguramente alguna necesita alguna reparación, pero eso lo queremos hacer una vez que se estén anexando una y otra vivienda para después ser una vivienda única, ¿verdad? No podemos hoy de antemano decirle cómo va a quedar, porque unas se anexan para atrás y otras para el costado, como yo le decía, y bueno, a partir de eso es que nos vamos a manejar. La verdad que en este tema debemos agradecer la buena voluntad de Juntos, porque la familia que mucho tiempo, ustedes recordarán que en los medios de comunicaciones anduvieron mucho tiempo, que estaban en el balneario Independencia, hoy están en un contenedor. Se le hizo un baño provisorio, pero baño al fin, que no está mal de superficie. Y después hay otra familia que precisamente el edil Gurbindo consiguió el contenedor y que están viviendo en un contenedor. Se le va a dar, en el plan Juntos, se le va a dar a algunas familias que están en carpas en el entorno. Son 14 familias, ¿verdad?, que se van de estas viviendas económicas al plan Juntos. Por lo tanto, quedan 10 familias, quedan 10 viviendas a las cuales adjudicar. Para esa adjudicación, nosotros nos reunimos con Mides y nos reunimos con el INAU, porque queríamos entre las tres instituciones, porque como las tres instituciones andamos todos los días relevando dónde hay familias en esa situación, a ver si coincidíamos con los nombres. Y bueno, hemos tenido el gusto de que las familias problemáticas, desde el punto de vista socioeconómico, casi que coincidimos con las tres instituciones con las que más necesitan. Esto también nos ha provocado un nuevo desafío, que como ustedes comprenderán, nunca alcanza, siempre es más la necesidad que la solución que podamos dar. Entonces, a partir del momento que sepamos cuántas familias más en situación difícil podemos atender, vamos a tratar de ver si podemos ampliar el convenio con el plan Juntos. Hemos visto muy buena disposición, los técnicos del plan Juntos no son improvisados, las técnicas se ve que tienen calle, y por eso nosotros creemos que va a ser relativamente fácil poder trabajar hacia las familias que van a quedar todavía sin la solución en un inicio. Así que por ahí estamos. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran conocer los ediles? Con mucho gusto podemos evacuar consultas. Con respecto a lo que está diciendo el director del Departamento de Desarrollo, y le ha dado, de Promoción Social, a esta altura también me sumo a las ganas de partir. Y en todas las situaciones que él ha mencionado, siempre hay causas que son las que llevan a que sean las familias designadas para participar de este primer acuerdo que tenemos con el Plan Juntos. Pero él mencionó, pero no dijo las causas de familias que se encontraban en los galpones de albañilería, así les denominó. Ahí había denuncias de toda índole, había planteamientos también del Ministerio del Interior y de otros actores políticos, y es por eso que les dimos esta nueva opción transitoria, que esperemos, como decía el edil Lerena, que pueda transformarse en definitiva.
y hemos encontrado en el Plan Juntos un socio ideal. Hoy hablamos de 24 viviendas. Yo tengo el compromiso del director del Plan Juntos de 10 viviendas más, en las cuales ellos están trabajando y donde nosotros conjuntamente con el INAU, con el MIDES, ¿qué otra institución? Y esencialmente son los que andan en la vuelta. Son las instituciones con las cuales queremos trabajar conjuntamente con las autoridades nacionales en la selección de esas familias para completar un número mayor. Pero también el gobierno departamental, estoy seguro que la Junta no se va a oponer en este caso, está dispuesta a otorgar más terreno en la medida, a pesar de que el Tribunal de Cuentas nos diga que no nos corresponde, estamos dispuestos a otorgar más terrenos con destino a viviendas. Y seguramente van a ir por este camino, que es el camino del Plan Juntos, que tiene como destino las familias que, como decía el director, no tienen otra posibilidad si no es esa. Lamentablemente no está en sala alguien que se ha preocupado mucho del tema títulos de vivienda. Estamos fuera de tema, pero la edil Graciela Morgantini ha estado en todo momento preocupada por el título de algunas viviendas que lamentablemente no hemos podido otorgar por algunos temas de una sucesión. Fueron viviendas que entregamos con el ministro Arana hace muchísimo tiempo, en situaciones límites, y queda un pequeño detalle de una de las familias sucesorias que aún no hemos podido cerrar. Pero estamos trabajando con nuestros técnicos, con nuestros escribanos y abogados en el tema para tratar de encontrar una solución definitiva a este caso y que quienes hoy ocupan esas viviendas tengan la posibilidad de contar con su respectivo título. Si me permite, intendente, dos cosas más que sobre el tema de vivienda son importantes. Ustedes saben que contamos con los terrenos que eran de Martínez, que son 2 hectáreas, los tiene UPM, es verdad, pero nos va a dejar, por lo menos nos va a dejar la infraestructura. Vamos a ver arriba de esa infraestructura qué se puede hacer, o si se pudieran dejar los contenedores, que la gente de UPM dice que son provisorios, pero son de buena calidad a los efectos de poder poner familias. También los que eran terrenos en OSAR, UPM también los está utilizando, los va a utilizar y después van a quedar justamente para poder ser utilizados. Pero hemos relevado 2 núcleos que ustedes seguramente los tienen bien identificados, que son 4 familias en la doble vía, si ustedes vienen entrando a Durazno sobre la derecha, y en los próximos días estamos relevando, estimamos que son 7 u 8 familias sobre la izquierda, enfrente de la Plaza Rodó, donde hay una cantidad de autos. La idea es poder darle solución a esa gente. Hoy estamos viendo cuál puede ser la solución. Por lo que hemos visto, el perfil de la primera del grupo es un grupo parecido desde el punto de vista socioeconómico a la gente por la cual estamos, es el principal tema por el cual hemos estado conversando ahora. Pero es bueno que ustedes sepan que se está trabajando en eso. También es bueno que sepan que seguramente en los próximos días, ustedes ya lo votaron, vamos a estar entregando títulos en Villa Guadalupe, ¿verdad? Alrededor de 30 familias se les va a poder entregar el título. Van a quedar familias con las cuales no se les puede entregar el título por diferentes situaciones familiares, no por problemas de escrituras de la Intendencia o de la Junta, sino que porque hay otros problemas que podemos, entregando la escritura, podemos generar un mal mayor a las familias. Si quiere después se lo comentamos qué es lo que puede ser. Así que también estamos con eso y bueno, estamos a las órdenes para lo que quieran
saber. Muchas gracias. Tiene la palabra el edil Carlos Carrica. Gracias, señor presidente. Y aprovechando que el señor intendente tocó el tema, que si bien está fuera de la pregunta, vamos a aprovechar para profundizar un poquito más en el tema de los títulos de las viviendas, que si bien no se refirió, me imagino que estarían ahí también las viviendas del Barona, que son unas 300 viviendas más o menos. Hay una parte de ellas, unas 100, que las construyó la Intendencia. Se ve que en esos años todavía no estaba la legislación esta donde la Intendencia no podía construir viviendas. Estas sí las construyó la Intendencia. Es más, es el promitente vendedor la Intendencia de estas viviendas. Y sí, el tema también fue planteado por quien habla, aparte de otra señora edila, la preocupación de la gente por los títulos, ¿no? Ahí se ha desencadenado un problema tremendo, porque los primeros dueños ya no están, en su mayoría, viven segunda, tercera y hasta cuarta generación en esas viviendas. Y quería saber si a lo que se refería el intendente era a las viviendas esas del Barona o solo a las de la Higuera. Siendo así, quería saber si ese poquito que falta, después de 45 años, para expropiar. Y no estoy hablando de las viviendas que están en el Barona, que dan a Martín Salaverry, que esos dos padrones son distintos y que creo que ya se pudo expropiar, por lo que se manifestó acá en sala. Pero hay otro problema que lleva a estas viviendas, que es el tema de la contribución. Ahí se le está pretendiendo cobrar contribución antes que otorgarle el título. Muy poquito han pagado. Y la verdad que se ha generado una deuda importante para esas personas, que de acuerdo al criterio de algunos vecinos allí, que nos manifestaban que hasta que no se les entregara los títulos no iban a pagar contribución. Quería saber si aparte de ese poquito tiempo que falta para la escrituración de estas viviendas, se va a tomar en cuenta el tema de la deuda de la contribución de esas viviendas, que reitero figuran a nombre de la Intendencia Municipal. Sería por ahí. A ver si el señor Intendente o el señor Director nos puede ilustrar un poco más y aclarar un poco a los vecinos las situaciones. Sí, con respecto al barrio Barona, en el barrio Barona se hizo todo el trámite y cuando quisieron empezar a hacer los títulos, había un terreno que no se había terminado de expropiar hacía 30 y pico de años, ¿verdad? Eso se terminó y está pronto. Esas viviendas a las que el señor edil se refiere son las viviendas que están en la agencia de viviendas para hacer los títulos. La agencia tiene hace ya por lo menos 3 años, tiene la autorización de la Intendencia, votada por la Junta Departamental, porque en la teoría la tierra es de la Intendencia y lo de arriba era del Banco Hipotecario, que después pasó a la agencia de vivienda, ¿verdad? Entonces, la agencia de vivienda tiene la autorización de la Intendencia para poder hacer los títulos y bueno, la agencia ahora no lo ha hecho. Hace unos meses nos dijeron que le había pasado en casi todo el país lo mismo y están con los escribanos bastante complicados, pero como usted dice, hace unos cuantos años que no están los títulos. Con respecto al pago, la contribución, para ser responsable de la contribución no precisa tener los títulos en la mano.
basta con ser promitentes compradores, ¿verdad? Eso le pasa a cualquier comprador que haya comprado en el banco hipotecario, ¿verdad? Me decía el director de Hacienda que hay una resolución votada por la propia Junta donde se contempla a los promitentes compradores que quieran venir a la Intendencia a arrimarse a averiguar cómo está su situación. En el propio Barona, lo que fueron núcleos evolutivos, las viviendas que están más atrás, que son Barona 1 y 2 y que son intrusiones, el barrio Intrusiones, esas son terrenos de la Intendencia, pero en convenio ya con el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, para los títulos, algunos recibieron los títulos en esos lugares, no todos, pero algunos recibieron, pero recibieron de el Ministerio de Vivienda. Esa misma situación pasa en La Higuera, ¿verdad? Lo que son teóricamente Cobi Durazno y lo que es La Mojada, las cooperativas, esas viviendas, la tierra es de la Intendencia y las construcciones del Ministerio de Vivienda. Tiene que haber un acuerdo, ya se le planteó a la ministra para que sus técnicos pudieran juntarse con los nuestros para ver cómo solucionamos. Había un lío sucesorio también ahí, pero que el plazo caduca ahora en diciembre, por lo tanto a partir del mes de enero queda liberado para poder hacer los títulos. Lo que tenemos que ver con el Ministerio, a ver de qué manera. Mi opinión es que no se pueden, esas dos cooperativas nunca funcionaron como tales porque eran grupos SIAB en un principio, y fíjense que hay una cooperativa que tiene como 120 socios, para armar una asamblea de 120 socios no es fácil. Para mí la solución es fraccionar y entregar los títulos de cada uno de las fracciones, ¿verdad? Pero es una opinión muy personal, yo se la di a la ministra, vamos a ver qué dicen los técnicos, ¿no? Ya estamos Yo no tengo problema. No sé si se me estaba escuchando bien. Sí, perfecto. Entonces sería bueno de una vez por todas tratar de solucionar el tema ese, que no va a ser fácil, que hay mucha gente que necesita hacer comprobar de que son herederos de esa vivienda, porque como reitero, dije, hay gente que ya no está, lamentablemente. Va a ser muy complejo, pero aún hay gente que está en condiciones de escriturar, más fácil que otras, mucha gente.
Entonces, señor director, yo, si usted me lo permite, yo le voy a hacer llegar la documentación esa que tengo yo y a ver verdaderamente cuáles son los pasos que hay que seguir para que se solucione de una vez por todas el tema ese. Como bien dijo el intendente, creo que faltaban documentos para la expropiación. Yo no sé si se refería a esos terrenos, no los que están frente a Martín Salaverry, que ya se expropiaron. Si el tema que durante muchos años se le negó la información a los vecinos allí, el tema era parte de la documentación del terreno, era ese el problema. Esperemos que se solucione lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias, señor edil. ¿Me permite? Si está a gusto, las consultas no estaban en el Es temático. simplemente invitar al edil propinante para que no solamente alcance los documentos, sino que sobre la base de la buena voluntad existente por parte de él también forme parte del equipo de trabajo. Siempre es bueno tener otra opinión y tener otra voluntad, sobre todo conocimiento de los vecinos y de la realidad que se vive. Así que bienvenido no solamente para aportar material, sino también para apoyar o trabajar juntos al Departamento de Promoción Social. Gracias, presidente. Gracias, intendente. No habiendo más oradores, pasamos al punto 11, traslado del vertedero de la ciudad de Durazno. Bien. Vamos a esperar que entre el gordito. El doctor, perdón, el director. Respeto. Viene con todos los cosos. Gracias, señor presidente. Digo, la preocupación no mía, sino de esta Junta Departamental, que ha sido permanente, del traslado del vertedero. Hace muy poco, bueno, intentamos también dentro del presupuesto quinquenal, que al final no pudimos, está presupuestado para el 2024 el vertedero municipal. Yo hice una exposición hace poco en la Junta Departamental y lo pasé a la Comisión de Obras para que trataran de convencer al intendente de que a prioridad, no más del 2022, tratar de trasladar el vertedero a otro lugar. Digo, se ha dilatado mucho en el tiempo y creo que con buena voluntad y con la participación de la Junta, con el apoyo de la Junta, y con la buena voluntad del intendente, podría adelantar el traslado del vertedero para el 2022. Era un poco esa la preocupación. La palabra al director de Hacienda, si usted me permite, presidente, para que informe en qué momento está previsto, de acuerdo al presupuesto, el traslado del vertedero lindero a los campos de algún amigo presente. Sí, como dice el señor intendente, corrijo parcialmente la información que dio el señor edil Lerena. Como ustedes saben, porque está en el presupuesto quinquenal que acaban de aprobar, está previsto para el próximo año la compra del terreno, para el cual se previó una asignación presupuestal de 15 millones de pesos, y para el año 23 está prevista la construcción del vertedero, para el cual se previó una asignación presupuestal de 50 millones de pesos. Fue un tema debatido, no digo ampliamente, pero fue bastante debatido en este seno, entre ustedes y en alguna reunión con nosotros también. Nosotros ya estamos trabajando, sin perjuicio de algunos contactos que se han hecho con otros organismos del Estado, tratando de buscar una solución más accesible. Ya estamos trabajando, como lo va a decir el señor director de servicio ahora, ellos están trabajando desde hace muchos meses en un relevamiento, buscando terrenos, y bueno, de última, si no aparece ningún terreno público que nos permita hacer una negociación directa, seguramente sobre fin de año, principios
en el próximo, no mucho más que eso, saldrá algún llamado a interesados para comprar el terreno y proceder tal cual está previsto en el presupuesto quinquenal. El director, si me permite, presidente, el director del Departamento de Servicios también va a explicar algunos de los proyectos que tiene el Gobierno Nacional al respecto. Estoy adelantándome al tiempo, a lo que usted va a decir, no sé si lo va a decir. Sí, ¿en qué estamos trabajando? Y en el sentido de ambiciosos proyectos que hay a nivel nacional que nos pueden venir bien, pero nosotros seguimos avanzando en lo que es nuestro vertedero de la ciudad de Durazno, que quizás no sea solo para la ciudad de Durazno, sino también para algunas localidades del interior del departamento. Director. Buenas noches, señor presidente, a pesar que ya estamos prácticamente de día, de la Junta Departamental de Durazno. Saludo a los presentes, agradezco al señor intendente por la confianza y la responsabilidad de contestar sobre este tema, el vertedero. Una de las problemáticas más complejas que tiene la humanidad, del cual no escapamos. Obviamente no la desconocemos. Por eso nos preocupa y también nos ocupa en dar una solución. Agradecer también a los señores ediles que a través de ustedes podemos contestar a un montón de vecinos que también tienen este tipo de preocupación. Desde nuestro lugar trataremos de responder como lo hicimos en un momento ante la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental. Cabe destacar que lo planificado no es trasladar el vertedero, sino generar una nueva metodología que es un relleno sanitario, apartado de la ciudad. En primer lugar, compartiré sobre la gestión actual del vertedero, lo cual implica el desarrollo de dos áreas, la ambiental y la social, las dos de gran importancia para un futuro cierre. Dicha operativa se lleva a cabo por el equipo de Departamento de Servicios, integrado por los compañeros de Visión Limpieza y con el asesoramiento de un equipo técnico, bióloga María Ruiz, en su momento el ingeniero agrónomo Eduardo Pacheco, un asesor externo Daniel Stern y en el área legal la doctora Adriana Sendic, a través de maquinarias de gran portes contratadas por el procedimiento de licitación correspondiente. Se propone un cambio estratégico de la gestión de los residuos sólidos hacia la valorización de estos. Esta logística implica la clasificación de los residuos en nuestros hogares para poder reciclar, reutilizar y reducir antes de llegar a la disposición final, que consiste en el enterramiento de desechos por capas, las cuales son comprimidas e intercaladas con tierra. Dicho proceso, llevado en forma más ajustada desde el año 2019, permitió la cobertura de residuos, disminuyendo la voladura de bolsas y particulado, olores, roedores, pero fundamentalmente minimizar el impacto de contaminación y riesgo sanitario. Al mismo tiempo, se han instalado chimeneas que permiten el escape parcial de biogás en forma controlada, producido por descomposición de residuos enterrados, de manera de disminuir la presión en diferentes áreas y fugas no controladas del mismo. Se han conformado una pileta para amortiguar el flujo de lixiviados, líquidos producidos por descomposición de los residuos, con el objetivo de tener el alcance de estos a la naciente de la cañada de Sandú. Habitualmente se hacen monitoreos a efecto de medir la presencia y concentración de contaminantes en los cursos de aguas en las zonas de incidencia del vertedero. El resultado de los análisis de agua, realizado por sección bromatología, con el respaldo de la química farmacéutica María Martirena, se encuentran dentro de los parámetros establecidos para cursos que atraviesan zonas urbanas. Decreto número 253/979,
de manera que hasta el momento han sido aceptables. Al mismo tiempo, estamos trabajando para que dichos análisis sean complementarios a través de líneas de acción con la UTEC y con el Ministerio de Ambiente a partir de la visita del ministro Adrián Peña, de los cuales varios de los ediles compartieron en ese momento. La gestión mencionada anteriormente implica sectorizar los sitios finales para la ubicación de diferentes tipos de residuos, con cartelerías correspondientes. 1. Área de enterramientos y residuos cubiertos por sedimento, pre-enterramiento. 2. Chimenea de escape de biogás de capas profundas. 3. Lugar de residuos verdes, podas y hojas. 4. Escombro. 5. Una zona de compostaje. Esta serie de medidas han permitido disminuir considerablemente los montículos de basura visibles y sectorizar áreas para residuos con un destino diferente, como lo son los residuos orgánicos procedentes de la poda y barrido. Se trabaja con el Departamento de Obra para mejorar la caminería interna que permite la accesibilidad a los distintos puntos de disposición final, aún en días lluviosos. Para fortalecer dicha gestión se está diseñando un nuevo llamado público para uso del galpón que se encuentra en el lugar, el cual tiene un componente muy importante en el aporte del reciclado. En este marco, el vertedero contará con un mayor tiempo útil, que no es el objetivo final, pero que son acciones que minimizan el impacto ambiental y preparan el cierre. En vía de gestionar la disposición final de residuos, se han identificado puntos de mayor relevancia para la toma de decisiones, la cual presenta múltiples complejidades en un marco socioambiental. La revisión de los lineamientos nacionales nos lleva a proyectar un relleno sanitario, el cual comprende un dispositivo de residuos sólidos en un terreno impermeabilizado con una geomembrana de polietileno de alta densidad y arcilla. Para ello se solicitó apoyo técnico al Ministerio de Ambiente, el cual facilitó los criterios de exclusión que permitan a la Intendencia Departamental identificar áreas específicas para un relleno sanitario, ubicación específica en relación con áreas urbanas, cursos de aguas superficiales, edificios públicos, tomas de agua para abastecimiento, olores. Además, mediante la estimación de costo, ha sido posible definir la distancia máxima a la ciudad, la cual comprende un radio de 50 kilómetros, distancia que permite el desarrollo de una logística adecuada. A su vez, los sitios posibles para dicha función deben cumplir con la normativa vigente con el fin de minimizar impactos ambientales y sociales. La revisión de sitios para el futuro relleno sanitario se comenzó a llevar a cabo mediante imágenes satelitales de las áreas que el Ministerio de Ambiente indicaba como adecuadas. Hasta el momento se visitaron terrenos en ubicación de corta distancia en relación con la ciudad. En situ mostraban características que no se adecuaban a los criterios establecidos. El primero de ellos, ubicado aproximadamente a 5 kilómetros de la ciudad de Durán, al suroeste de esta, se accede por camino de ripio y posterior camino vecinal. Se halla aguas arriba de la ciudad, en la misma subcuenca que el vertedero actual. Este último punto, junto a la fuerte pendiente del terreno, comprende factores negativos debido al escurrimiento a aguas superficiales. Con el fin de mitigar posibles impactos en el cuenca del río Xí, fue descartado. Por otro lado, se visitó una serie de terrenos al suroeste de la ciudad de Durán, ingresando desde la ruta número 14, ruta nacional número 14. Estos se hallan aguas abajo de la ciudad, en la cuenca del arroyo Maciel. Se tuvo especial interés en el establecimiento de la caballada del Ministerio de Defensa. Ante la revisión del lugar, se observó una posible afectación a la ciudad, dado el tránsito vehicular, efectos visuales y posible alcance de olores. En la actualidad, se ha aumentado el radio de búsqueda, con el fin de abarcar el rastreo
en los 50 kilómetros establecidos como máximo para la operativa, estando focalizados en las primeras ubicaciones aparentemente aptas. El alejarse de los centros de generación de residuos implica la construcción de estaciones de transferencias que permitan el trabajo de quienes hoy se dedican a la selección y valorización de materiales a partir de los residuos. En relación a los clasificadores, estamos trabajando en un proyecto con el MIDES a los efectos de dignificar su labor para incorporarlos formalmente en el futuro relleno sanitario. Se relevaron los ingresos diarios al vertederos, dato que está procesando el MIDES. Cabe destacar que la búsqueda de previo prevé una vida útil del mismo mayor a 15 años y no excluimos, como dice el intendente, con el fin de ser más eficientes y eficaces, que el mismo sea regional. Propuesta que viene trabajando el Ministerio de Ambiente y posibilidad que deberá ser avalada por los estudios correspondientes. Para finalizar, hoy estamos en proceso de cierre del vertedero actual que requiere acciones claras y responsables. En procura de definir un terreno para el futuro relleno sanitario, el cual podrá ser público o se accede a través de un proceso licitatorio en zonas definidas por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, DINASEA, ex DINAMA. Estamos en la etapa de definir la futura gestión de dicho relleno sanitario de acuerdo a nuestra realidad y necesidades. Podrá ser pública o privada o compartida. Es importante mencionar que dicho gasto, como bien lo dijo el director de Hacienda, concretamente cuenta con la reserva para el año 2022 la suma de 15 millones de pesos para la compra del terreno y para el año 23 50 millones de pesos para la construcción de las instalaciones si fuese necesario, haciendo un total de 65 millones de pesos correspondiente en el presupuesto quinquenal para el periodo 2021 y 2025, remitido en su momento a consideración de la Junta y aprobado por la misma. Entendemos que esta problemática amerita una discusión mucho más profunda, que si el intendente me autoriza y la comisión correspondiente a este cuerpo lo entiende pertinente, es necesario y muy importante que la misma se dé en este ámbito legislativo y político, y más aún estando en la etapa de la reglamentación de la actual ley 19.829, gestión integral de residuos, porque la futura relocalización del vertedero, objeto de esta pregunta, requiere el compromiso y aprobación por parte del gobierno departamental, de la DINASEA, pero fundamentalmente de nuestra gente, a través de la representación de cada uno de ustedes, porque no solo pensamos en el hoy, sino además en las futuras generaciones. Quiero agregar algo más, además de una necesaria audiencia pública, donde participen los vecinos que habiliten la instalación de este vertedero. Muchas gracias. Tiene la palabra el edil Pedro Hernández. Gracias, señor presidente. Qué tema este, ¿no? El problema del mundo, de no sabemos qué hacer con lo que nosotros tiramos. Este es un tema muy apasionante y le tomamos la palabra al señor director de Hernández al respecto para poder trabajar. Yo creo que el señor intendente creo que esto tenemos que trabajarlo mucho más de lo que puede ser el destino final acá en Durazno de esto. Y creo que el señor intendente tiene algún anteproyecto a la cual yo tengo también conocimiento y sería bueno tal vez trabajar en ese sentido de que sea una zona central para muchos departamentos porque hay iniciativas privadas al respecto. Yo creo que esto no lo va a lograr la Intendencia Departamental de Durazno ni ninguna otra intendencia. Por lo tanto, nosotros apuntamos, señor presidente, a trabajar este tema a corto plazo en este sentido.
de trabajar en esos proyectos que andan ahí para dar de forma definitiva esto. Si trasladamos el vertedero de una o de otra manera, siempre va a ser insuficiente y repito, le tomamos la palabra y yo creo que tenemos que apuntar, señor Intendente, a algún proyecto de esos que creo que usted tiene. Gracias, señor Presidente. En breves palabras, sí, hay muchísimos proyectos que nos han hecho, nos han acercado, nos han planteado. Hay algunos que, por ejemplo, que se habla de hidrólisis térmica, que hablan de 25 millones de dólares, por ejemplo. Pero hay otros, quizás sean mucho más accesibles y adecuados a nuestra realidad, que lo hablábamos con el Intendente, por ejemplo, por decir, la construcción de una estación de transferencia, buscar la regionalización, y sé que hoy va en lineamiento con el Ministerio de Ambiente. Hay proyectos que ofrecen ellos la posibilidad de la compra del terreno y de la construcción de lo que es el relleno sanitario, y a través de un canon ir pagando esa obra. Entonces, digo, creo que sí, totalmente de acuerdo, y de hecho el Intendente siempre nos ha dicho, esto es un trabajo que realmente tenemos que involucrarnos mucho, y más a la hora de no pasar después por situaciones como de repente ha manifestado el edil, de aprobación, porque esto la verdad que no es para mí una cuestión, la basura de imagen, sino una cuestión ambiental y fundamentalmente también sanitaria. Muchas gracias. Tiene la palabra el edil Pablo Rebeló. Muchas gracias, señor presidente. El tema del medio ambiente, el tema de los residuos, el tema de la disposición final de los residuos, es un tema que lo hemos tratado, al igual que ediles de otras bancadas, en muchas oportunidades, y con la mejor voluntad de que existan soluciones y que se mejore la situación en el departamento de Durazno. Si alguien me hubiera dicho que lo íbamos a conversar una madrugada a las 5:30 de la mañana, después de haberlo tratado durante tanto tiempo, después de haber luchado para que, bueno, hubieran acciones, yo no hubiera creído. Pero bueno, son 5:30 de la mañana y estamos empezando con este tema que tanto nos interesa. Y si esta conversación, si esta respuesta las hubiera recibido, que creo que ya las recibí, hace 10, 12 años, tampoco nos asombra, porque este tema hace 10, 12 años estábamos diciendo lo mismo, que vamos a idear un proyecto nuevo, que vamos a buscar un lugar apropiado, que probablemente sea regional, o quizá no, quizá sea local, que abarcará las necesidades de localidades del interior, o capaz que no, capaz que la ciudad de Durazno y las localidades del interior tendrán otra solución. O sea que han pasado todo este tiempo, hemos llegado a esta hora y tenemos la misma respuesta que hace 10, 12 años, 15 años. Yo atendí lo que el señor director nos explicaba de los proyectos, y tengo primero la observación de que si bien está presupuestado un dinero para la compra, unos 15 millones, y después 50 millones para actuar sobre ese terreno, o sea, estamos hablando de un poquito más de $1 millón, el director nos comenta que hay proyectos que hablan de costos de 25 millones. No pretendemos tanto, pero por lo que nos hemos estado enterando en otras intendencias que han actuado, ya han avanzado y han generado un relleno sanitario, por menos de 3 millones no hacemos nada. Entonces, bueno, ojalá que la Intendencia de Durazno lo logre hacer con un solo millón. Sería una eficiencia en el uso de los recursos públicos inaudita, ojalá que así sea, pero lo que nosotros tenemos miedo es que lo que hagamos es cambiar de lugar un vertedero simplemente y tener nuevamente un vertedero. Ojalá que no sea así, que el tiempo nos muestre lo contrario. Pero del proyecto explicado, de las novedades que tenían para darnos, no surge que exista la posibilidad de hacer un vertedero
un sitio de disposición final como corresponde, con una geomembrana, con un subsuelo arcilloso, con todos los elementos y con el trabajo social que implica que la gente se pueda organizar y hacer y tener un recaudo económico de su actividad, que la tiene que hacer en forma mucho más digna de lo que lo hace hoy. Y referido a esto también viene otro tema, que es en la situación que estamos hoy en este vertedero. En el mes de febrero, en la primera semana del mes de febrero, acerqué un pedido de informes a la mesa. Al día de hoy no he tenido la respuesta. A mitad de año, allá por junio, la Junta me acompañó en la reiteración del pedido de informes y al día de hoy no he tenido la respuesta. Y la pregunta era muy sencilla, no implicaba grandes elaboraciones, era simplemente conocer en qué situación está la persona o las personas que organizan el trabajo de ahí adentro, si era una empresa, si es una empresa, qué relación contractual tienen, y pedía el informe, la copia del contrato, porque en las condiciones que nos dicen los operarios, la gente que trabaja ahí, no nos parece correcto que la Intendencia tenga gente trabajando de esa manera. Y digo que la Intendencia tenga, porque en caso de que sea una empresa tercerizada, la ley 18.099, que habla de las tercerizaciones en nuestro país y abarca tanto a las empresas privadas como a las instituciones públicas, en especial la ley mismo menciona a las intendencias, son responsables por las condiciones que esos tercerizados le imprimen a sus trabajadores. O sea que si no se cumplen las leyes sociales, que acá no se cumple nada, la Intendencia es responsable, porque la ley lo dice, y lo dice claramente. Habría mucho más para charlar. Yo no quiero, no me parece que sea el momento de iniciar una larga charla sobre el vertedero. La pienso dar dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Estoy seguro que la Comisión de Medio Ambiente de esta Junta me va a acompañar en hacer alguna solicitud de información. Capaz que de esa manera tengo más suerte, capaz que no demore un año en contestarme simplemente cómo se llama la empresa que trabaja con la Intendencia. Una respuesta tan sencilla. Pero bueno, nos quedamos con el sinsabor de haber escuchado lo mismo que hace muchos años. No tengo preguntas para hacerles porque ya esta charla la hemos tenido y han pasado años y la seguiremos teniendo. Con la gravedad de que cada vez que cuanto más pasa el tiempo, más basura se acumula, el daño que estamos generando sobre el ambiente, pues yo no estoy convencido, por más que confío en el nombre del profesional que ustedes nombraron que hace el seguimiento, no me puedo convencer de que los lixiviados que se generan en ese vertedero sean aceptables para el medio ambiente, ¿no? Quizá ese arroyito, el Santucito, en la desembocadura del río es otra historia, pero lo que va dejando por el camino de contaminación yo no puedo creer que sea aceptable para el medio ambiente. Pero bueno, dejo por acá, no agrego preguntas, simplemente es un comentario, capaz que en eso me salí del reglamento, señor presidente, discúlpeme. Habrá momentos para seguir trabajando sobre el tema. Muchas gracias, señor edil. Para cerrar el tema, el edil Lerena. No, me quedo contento con la pregunta que le hicimos de Isel Vertedero, una preocupación de la Junta Departamental con lo del director de Hacienda, que tengo la esperanza de que esta vez sí se pueda encarar la compra de, como dijo, este año y el traslado con seguridad en el año 22 o 23. Así que estoy conforme. Muchas gracias, señor edil. Pasamos al punto número 12, obra... Sí. Muy breve. Bien. Tiene la palabra, señor Con intendente. respecto a este punto, antes de finalizarlo, para darle cierta tranquilidad al compañero edil Revelo, que siempre ha estado preocupado por estos temas. Sé que es de los temas que más le gustan y que lo encara
con muchísima responsabilidad. De la misma manera que hacemos un convenio con el Polo Educativo, hacemos también un convenio con la UTEC, y quienes van a venir a trabajar en este sentido son personas que están en el tema que nos compete esta noche. Y eso nos da a todos también una mayor tranquilidad, mayor profesionalidad, y vamos a tener la certeza de que la buena labor que realizan hoy nuestros técnicos, en especial nuestra química y su equipo, se va a ver reforzada con gente que indudablemente va a poner lo mejor de sí, porque está formándose para ser ingeniero en ese sentido. Así que gracias, presidente. Muchas gracias. Como dije anteriormente, pasamos al punto número 12, obra Arroyo Los Molles, ruta 42, licitación 50/2020. En este punto lo va a desarrollar el edil Pedro Hernández. Tiene 10 minutos para hablar el edil Pedro Hernández, ya que el interpelante no va a hacer preguntas. Pedro. Gracias, señor presidente. En este tema vamos a ser muy breve y muy concreto. Más precisamente el domingo nos encontramos con el señor intendente e intercambiamos alguna broma en cuanto manifestábamos en broma de que veníamos a la Junta todos los viernes a reclamar, a criticar. Y en este tema entonces nosotros lo único que le vamos a preguntar al señor intendente o al director de obra, si esta obra de la alcantarilla de Los Molles, en un principio, antes de romperse, se ajustaba a las bases del llamado. Y decimos esto porque también hemos criticado, y con razón, algunas licitaciones de esta, y debemos reconocer, y lo reconocemos siempre, que las mejores obras que conocemos la ha hecho el personal municipal de obra. Digo esto porque conozco el trabajo de Ruta 42 y otros más. Días pasados mostramos en esta Junta de esas críticas que hacíamos, de esos trabajos que se hacían, que no habían, a nuestro entender, estudios, y si llegado el momento, vamos quizás a intercambiar a qué nos referimos. Materiales que a nuestro entender no son adecuados. Queremos saber también si hubo un control estricto de lo que es el material que se empleó ahí, y vamos en el ámbito simplemente de mejorar, de que las obras se hagan y sean duraderas. Por eso es que apuntamos a esto, y quizás se le deba dar más participación al personal de la Intendencia, aunque sea contradictorio. Nosotros creemos que se le debe dar más intervención y más herramienta a la gente de la Intendencia, en este caso a la Junta Local de La Paloma, en otros casos a otros lugares, pero en definitiva lo que queremos es tratar de mejorar, y por eso le queremos hacer esta pregunta. Gracias, señor presidente, por ahora. Gracias, señor edil. Voy a conceder la palabra al señor director, presidente. Director. Hola, buenas noches para todos. Para comenzar la exposición entiendo que es oportuno contextualizar la obra en lugar y tiempo. Lugar porque esta obra está justamente en un lugar que tiene una cuenca ampliamente superior a lo que normalmente se utiliza para cálculos de alcantarilla. La cuenca es aproximadamente de 6.000 hectáreas. Esto quiere decir que las lluvias, las precipitaciones caídas en esa cuenca se canalizan hacia
la alcantarilla. El tiempo porque cuando se construyó esta alcantarilla había una seca muy importante, lo que trae aparejado ciertas condiciones del suelo, ya sea de permeabilidad o absorción, y bueno, y la seca es una característica que no es la normal, y eso afecta la capacidad de absorción del suelo. Como todos sabemos, o si no saben les cuento, el día que falló la alcantarilla, el día anterior al fallo de la alcantarilla y ese día mismo llovieron aproximadamente unos 230 milímetros, o sea, en un día y medio llovió cayó la cantidad de agua que corresponde a un periodo largo de tiempo. Además de eso, cayó de manera permanente y fuerte, lo que ocasiona un arrastre, justamente por la seca, de sedimentos, pasto seco, ramas, todo lo que va por el cauce de una cañada, y eso hace que se vea afectada la dimensión de las bocas de la alcantarilla, disminuye su capacidad de pasaje de agua porque se traban estos sedimentos, lo que ocasionó un sobrepaso del nivel de la alcantarilla, o sea, pasó el agua por arriba. Cosa no anormal porque esta alcantarilla justamente estaba dimensionada para poder ser sobrepasada. No era la intención en el proyecto, por un tema de costos, que fuera sobrepasada en eventos muy importantes. El arrastre del agua que pasó, y vuelvo a la parte de contextualizar en el lugar. La Paloma es un lugar donde el suelo no es muy adecuado para hacer ciertas obras de estructura de este tipo de obras, así como tampoco la caminería. Bueno, y entonces con el suelo del entorno, de la zona, fue que se conformó la alcantarilla. Más que la alcantarilla, los taludes de acceso y salida, ¿verdad? La alcantarilla propiamente dicha no estimo que esté en cuestión porque no sufrió ningún daño. Entonces, al ser un suelo arcilloso, muy fino, absorbe el agua penetra en el talud, lo que provoca una lubricación de las partículas del suelo y provoca el colapso del talud de salida, si vamos de sur a norte, y eso provoca el colapso del recubrimiento de hormigón que estaba construido agua abajo, justamente para evitar el remolineo, en el remolineo del agua cuando la pasa por arriba, que se socave el talud. Bueno, eso pasó, falló, cosas que pueden pasar, las obras, yo traje aquí una definición muy cortita y básica, pero que creo que es oportuna leerla. Una definición de la palabra garantía: compromiso temporal del fabricante o vendedor por el que se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. En este caso, una empresa, mediante un contrato, nos vendió una alcantarilla. Esto que les comenté pasó justamente en el periodo de garantía,
Sucedió un domingo, el mismo domingo los vecinos y el anterior secretario de la Junta me comunicaron del problema. Yo me comuniqué con la empresa adjudicataria y el lunes en la mañana la empresa comenzó a mover todo el equipo para afrontar la reparación de lo sucedido. Reparación que se hizo en este contexto, garantía, y eso a la Intendencia bueno, no le salió, como dice la definición que acabo de leer, no le salió no tuvo que desembolsar ningún dinero extra por la reparación hecha. La reparación fue hecha, la reparación está funcionando, ha habido episodios de lluvias importantes posterior a eso y bueno, ahí está funcionando bien. Un tema que preguntaba el edil también es con respecto al tema del control de la obra. La obra la controló un ingeniero, un asesor técnico del Departamento de Obras, Flavio Flores, haciendo visitas de 1 o 2 veces semanales y haciendo sus respectivos ensayos, o cuando la situación lo requería, porque, por ejemplo, en toda obra que contrata la Intendencia, cuando hay un llenado de estructuras o ese tipo de cosas importantes que posteriormente se tapan o se ocultan de alguna manera, por decirlo, el técnico va y controla lo que se va a tapar o embeber en hormigón, en el caso de una estructura de hormigón armado. También hemos realizado, porque ya culminó en este periodo, cuando asumió el intendente Vidalín, propuso hacer un curso para sobrestantes, o sea, capacitar gente que ya está en la intendencia. Las clases o el curso lo dictó el ingeniero Piñeiro, se tomó una prueba de evaluación y bueno, hay compañeros que no aprobaron y no van a seguir siéndolo. Seguirán siendo sobrestantes los que aprobaron este curso. Muchas gracias. Una breve aclaración por parte del edil. Hola, sí. Que ha quedado claro lo que manifestamos al principio, según se desprende del director de obra, que no había ningún estudio al respecto. Yo creo que para hacer una obra se debe apuntar a la excelencia. Y no me contestó si fue respetado antes de esto en las bases que estaba ahí. Esa pregunta no me la contestó el arquitecto. Por lo tanto, no me quedo satisfecho y vuelvo a reiterar lo que dijimos antes. Nosotros pretendemos mejorar la gestión y para eso es que hicimos estos planteos. Quedó muy claro que no hubo un estudio y si no se conoce la situación, difícilmente se puede llevar una buena obra. Gracias, señor presidente. Le contesto eso que me pregunta. Los estudios se realizaron, porque por algo se mencionó. Hay algo denominado tasa de retorno, o sea, es la frecuencia con la que un episodio, en este caso de lluvias, puede retornar en el tiempo. Es un factor que se usa en una fórmula para establecer y dimensionar las estructuras, en este caso una alcantarilla. Hay que ver a qué se apunta y qué se pretende con la tasa de retorno. No es poner un número por ponerlo, porque eso puede traer aparejado un costo muy importante, el cual puede ser no oportuno. O sea que el estudio está hecho, y lo otro que le debo decir es que la alcantarilla fue construida tal cual se indicó en los recaudos gráficos, salvo algún cambio en obra, pero fue en conveniencia con
la administración con la empresa. Gracias. Tiene la palabra el edil Gabriel Díaz. Señor presidente, construir una alcantarilla y que 200 milímetros la derrumben o la arrastren es porque no se hicieron los cálculos o no se pusieron los materiales que realmente tiene que llevar. Yo creo que aquí hay un problema de estudios, pero también hay un problema de empresas, las empresas que se contratan. Esta misma empresa que se le derrumbó la alcantarilla con 200 milímetros de agua fue la que construyó el corralón y que demoró, o está demorando, porque no sé si lo entregó o no, más de 15 meses después que finalizó la obra, porque se le llueve. Esa misma empresa que se le derrumbó la alcantarilla y se le llovió el corralón fue la que hizo la calle Manuel Oribe y la Plaza Independencia, y tuvo que retocar una y otra vez porque los autos tocaban abajo, pero hacer un cálculo para que un vehículo no toque no es una cosa del otro mundo, y sin embargo falla una y otra vez, y sin embargo se le siguen dando obras. Entonces, por lo menos es extraño esto, porque empieza que se le derrumba una alcantarilla con 200 milímetros de agua. No hizo un estudio de materiales, no tiene un ingeniero. Pregunto, porque no se puede derrumbar una alcantarilla con 200 milímetros de agua, pero tampoco se puede llover el corralón. Y tampoco se le pueden seguir dando obras a una empresa que comete ese tipo de errores. De pronto esa empresa no tiene los ingenieros calificados. Y si los tiene, ¿por qué se derrumban? Ahora, la Intendencia no tiene quien controle esas obras. El arquitecto mencionó que fue un técnico que iba 1 o 2 veces por semana. ¿Qué controló? Mire que 200 milímetros de agua es bastante, pero no como para que se derrumbe un puente, una alcantarilla. Entonces nos genera por lo menos duda. Y a mí me gustaría que el señor Intendente me contestara o me respondiera por qué una empresa que comete un error, más otro error, más otro error, se le siguen adjudicando licitaciones. ¿Por qué una empresa, o por qué la misma empresa que usurpa una obra, se le siguen adjudicando otras obras? Lo entiendo, señor edil, pero el punto no era sobre... Estamos hablando de la empresa a la que se le derrumbó la alcantarilla. Enfoquémonos como hizo el edil. Y bueno, pero Pedro ¿qué quiere que Hernández. le hable de ingeniería? Yo de ingeniería no sé, lo que sí sé es que se derrumbó la alcantarilla. Eso sí sé. Y sé qué empresa la construyó. Y estoy diciendo que esa empresa tiene millones de problemas con las obras que hace. Entonces, ¿por qué se le siguen adjudicando obras? Porque mañana se le va a adjudicar otra obra y se le va a romper, y es plata de todos los contribuyentes, no es plata del intendente, no, es plata de los contribuyentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y no estoy fuera de tema porque estoy hablando de la empresa que se le derrumbó la alcantarilla. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber por qué esa empresa se le siguen adjudicando obras cuando se le cae una alcantarilla, se le derrumba una alcantarilla. ¿Es una pregunta?
No sé, intendente, si quieren contestar. O la parte de la empresa no están obligados porque no es tema del punto, sí el tema del derrumbe del alcantarillo. Aclarar que la administración y por tanto los contribuyentes no sufrieron ningún perjuicio económico porque la empresa solucionó a su costo el problema que se ocasionó por la lluvia. Por tanto, no hubo un daño económico para la administración. Eso en primer lugar. En líneas generales, y para no entrar en el tema de la empresa, que no es objeto del llamado, repaso un poco lo que son lo que es cómo se trabaja en una licitación. En una licitación, en todas, hay un artículo que establece la fórmula por la cual se va a adjudicar. Esa fórmula en general está definida por algunos parámetros como pueden ser antecedentes, como es precio, como es el tipo de trabajo que realiza, plazos, entre otras cosas. No recuerdo exactamente en esa licitación cuál era la fórmula, pero a esa licitación se presentaron 5 empresas. 5 empresas reconocidas, también con antecedentes, y ganó la empresa que realizó la obra. Y no hubo ningún recurso, no hubo ningún reclamo de las otras empresas que tienen todo el derecho de hacerlo, si fuera el caso. Por lo tanto, se supone que estábamos todos contestes que estaba bien adjudicada. Con todas las licitaciones se procede de la misma manera. Con todas las licitaciones hay total transparencia para todas las empresas. Todas las empresas que se presentan a una licitación pueden mirar las ofertas de las demás y, llegado el caso, pueden recurrir, como lo han hecho en otras ocasiones, y no digo que sea normal que lo hagan, pero aparece a veces algún recurso que es contestado formalmente como corresponde. Por tanto, si ganó esa empresa que realizó la alcantarilla, fue porque resultó ser en esa licitación la empresa mejor calificada. Presidente, ¿me permite? El Una contador se aclaración. refirió, por una aclaración que me haga, por qué se refirió a que todas las licitaciones. Aquí, en una obra, que es la del Corralón, una empresa ahí sí no presenta un estamos yendo del certificado, tema. pero él se refirió a que todas las licitaciones son iguales. Yo le voy a decir que no, porque acá hay una constancia de una empresa. Estamos fuera de tema, tendría que ser Pero, tema ¿y por qué no lo licitaciones, corrigió a él obra. también? Porque él habló de que todas las licitaciones son transparentes. Aclaró, preguntó un tema que usted preguntó que no estaban en Bueno, orden. yo le voy a hacer llegar una copia al contador de que acá hay una empresa que registra incumplimientos y igual se le adjudicaron obras. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra Edil Carrica. Presidente, yo me voy a referir concretamente a la obra esta nomás. Tenemos aquí los planos de la obra y de acuerdo a lo que manifiesta el señor director de obra, que pueden haber cambios, de acuerdo con la administración, pueden haber cambios en la forma de la obra. Porque nosotros vemos los planos acá donde en la parte superior del terraplén que se vino abajo, en los planos figura una viga de 30, que recién le pasé la foto a Alessandra, pero me comunica que no la puede pasar, sino una lástima, podíamos verlas ahí. Y después en la foto de la obra rota no se ve esa viga. Yo quería saber que es una viga que sostiene arriba y otra de la de abajo. Quería saber si ese cambio que se hizo, si se hizo ese cambio, cuál fue la razón y si pudo haber sido esa la razón del desplazamiento del hormigón de arriba, que tampoco, reitero, no fui al lugar, no agarré un metro y fui y medí, pero no se le ven las medidas que marcan los planos. Quería saber si esto fue en común acuerdo, reducir
la cantidad de material que llevaba eso ahí y el formato del terraplén. Respondo. Esa viga que usted menciona es el anclaje superior de un recubrimiento de hormigón que estaba aguas abajo. No es un muro de contención, son cosas diferentes, la armadura es totalmente diferente y el espesor del hormigón también. Ese recubrimiento es una de las dos posibilidades o soluciones que hay para minimizar minimizar el efecto del remolino cuando el agua pasa por arriba, para evitar, no lo evita el remolino, pero sí evita la socavación del talud. Se hace con hormigón, como se hizo en primera instancia en esta alcantarilla, o se hace con suelo pasto, o sea, se pone suelo vegetal, tierra negra, se siembra césped, las raíces proporcionan el agarre del material, y la ventaja que tiene con respecto al hormigón, que fue por eso que en la reparación se hizo así, es que el suelo pasto es permeable, el hormigón no. Por lo que antes mencioné, por la característica de los suelos de la paloma, de la zona, y el deslizamiento que provocó cuando permeó el agua al talud, se generó un desplazamiento que empujó el talud de hormigón, el recubrimiento de hormigón. Hoy está con suelo pasto justamente para que esa agua que se filtra en la parte superior del talud pueda escapar sin ejercer fuerzas negativas al talud, lo que hace que no colapse. Eso, además, la empresa, como me pueden decir bien, antes había algo de hormigón, la empresa fue y no lo hizo de hormigón. No lo hizo porque, además de que la decisión de ingeniería fue sustituirla por suelo pasto, ese dinero que corresponde al talud, al recubrimiento de hormigón, se canjeó, por llamarlo de alguna manera, por una colocación de geotextil en todo el talud. En el talud de acceso, que no había sufrido daños, y en el de salida, justamente para contener también ese suelo que al ser permeable se desliza por sus características. Entonces ahora eso está envuelto en una tela en geotextil que contiene ese empuje y además se hizo permeable para que el agua se vaya y no dañe estructura. Muchas gracias. Ahora sí pasamos al punto número 13, cese de funcionarios municipales en carácter de jornaleros. De jornalero. De jornaleros. Nosotros teníamos muchas preguntas que supuestamente el intendente dijo que como no estaban dentro del llamado a sala nos las preguntaba, entonces esto está enrabado con el tema de los contratos que no me han contestado y la vamos a dejar para el próximo llamado a sala. Muchas gracias, señor Edil. Punto número 14, no pago de viáticos a funcionarios municipales. Esto pasó hace bastante tiempo y fue solucionado, y va enrabado con el que sigue, sí, que es un tema de viático, me parece. Viático, no sí. Pago de salario vacacional a funcionarios municipales. Preguntarle al director en qué situación está hoy y bueno, si eso se solucionó y en definitiva qué pasó, porque eso fue inclusive denunciado por el presidente Adeón en su momento, y no creímos importante incluirlo, pero se dilató en el tiempo y ya está como solucionado, o se está solucionado en definitiva. Bueno, con respecto a estos puntos, antes que nada quería hacer algunas consideraciones, más allá de que son conocidas. Como ustedes saben,
la Intendencia hace ya por lo menos más de 15 años que paga los sueldos mensuales antes de fin de mes. Inicialmente eran los días 30 de cada mes y hace 6 años, cuando reasumió el intendente Vidalín, nos pidió que adelantáramos un día y los sueldos se pagan religiosamente, salvo alguna honrosa excepción, los días 29 de cada mes. Se pagan a dinero de hoy aproximadamente 50 millones de pesos todos los meses, que comprende las retribuciones en algún momento de aproximadamente 1.400 funcionarios, hoy de aproximadamente 1.200 funcionarios. También la Intendencia paga religiosamente los salarios vacacionales todos los viernes de cada semana, tratando de que los funcionarios que van a salir de licencia puedan contar con ese dinero. También puede haber alguna excepción por algún inconveniente interno, pero la regla es pagar o mandar al banco los viernes el depósito por los salarios vacacionales. Normalmente se hace una liquidación de egresos en forma mensual, egresos de aquellos funcionarios que se retiran de la Intendencia. Cuando es necesario, por algún error u omisión que hay que subsanar, se hace alguna liquidación complementaria y no se espera al mes siguiente, tratando de no perjudicar a los funcionarios. Y varias veces en la semana se hacen liquidaciones de viáticos, sobre todo de funcionarios de obras y de servicios, que son los que más salen afuera de la ciudad. Por otro lado, es importante que sepamos lo que implica un proceso de pago de salarios, que parece bastante simple, pero que involucra a mucha gente y a muchas reparticiones. La oficina solicitante ingresa en el sistema informático las necesidades de viáticos. En el caso de los viáticos, cuando es salario ocasional, la oficina de personal. Estas solicitudes son controladas por la oficina de personal y luego lo pasan a la oficina de liquidación de sueldos. La oficina de liquidación de sueldos realiza la misma y lo pasa a División Contaduría para que realice los controles contables correspondientes, los controles de si hay asignación presupuestal y emita la orden de pago correspondiente. Esta orden de pago tiene que ser autorizada por el contador delegado del Tribunal de Cuentas, también tiene que ser autorizada por el ordenador de gastos y finalmente pasa a Tesorería para que realice los movimientos de las transferencias necesarias a las cuentas de cada uno de los funcionarios involucrados. También es importante considerar que 2 veces al año se paga el aguinaldo, tal cual lo establece la normativa laboral, y también hace muchísimos años la Intendencia paga los aguinaldos unos cuantos días antes de las fechas tope establecidas por la normativa. Como ustedes sabrán, en el mes de marzo de este año la situación del COVID se había agravado, se había complicado, y el Gobierno Nacional hizo una conferencia de prensa, emitió un comunicado y realizó recomendaciones, entre otros, a las intendencias para que se cerraran las oficinas, tratando de restringir el tema de los contagios. Estábamos hablando que eso sucedió el 23 de marzo, exactamente la semana anterior a que comenzaba la Semana Santa o Semana de Turín. El día 24 de marzo, el intendente emite 2 resoluciones, la 4148 y la 4149, disponiendo el cierre de las oficinas administrativas y detallando algunas reparticiones que iban a estar a la orden para realizar algunos trabajos. A pedido de ese momento, el director interino del Departamento de Hacienda, el contador Esteves,
yo estaba en cuarentena en ese momento, él le solicita al intendente que incluya a la oficina de liquidación de sueldos para poder dejar pagos tal cual estaban previstos los sueldos del mes de marzo antes que comenzara la Semana Santa, ya que nos interesaba cumplir con lo que normalmente hacíamos y además para no dilatar el pago de aproximadamente 50 millones de pesos que le correspondían a todos los funcionarios de la Intendencia. Eso se hizo en carácter excepcional, contó con el visto bueno del Ejecutivo y con algunos compañeros de la Intendencia que se prestaron para poder hacer esta liquidación antes que comenzara la Semana Santa. La Intendencia permaneció cerrada, como les decía, desde el día 24. Enseguida vino la Semana Santa y permaneció cerrada la semana del 5 de abril, eso fue un lunes, hasta el otro lunes, 12 de abril. Administrativamente no hubo mayor movimiento hasta el día 12, en que luego de varias reuniones internas con el intendente, con otros directores, se empezó a manejar un servicio de emergencia también a nivel administrativo y de parte del Departamento de Hacienda se solicitó y obviamente tuvimos el visto bueno del intendente la posibilidad de ir regularizando algunas situaciones de deudas que se estaban generando y no solamente con los funcionarios municipales. Concretamente, a esa fecha, el 12 de abril, cuando reiniciamos moderadamente las actividades, estaban debiendo 17 salarios vacacionales y 20, 30 viáticos de funcionarios que habían salido en esos días a hacer algunos trabajos fuera de la ciudad. Eso sumaba un importe de 340.000 pesos. Obviamente tenían esos funcionarios todo el derecho del mundo a pretender cobrar esos importes, pero era sabido que estábamos en una situación extraordinaria por esos días y que la Intendencia siempre había honrado en fechas los pagos de todos los haberes. Era realmente una situación excepcional. Pero además, que no lo he escuchado mucho, la Intendencia entre los días anteriores a Semana Santa, la Semana Santa y la semana posterior había generado deudas con los proveedores por 33 millones de pesos. La mayoría de los proveedores eran de la ciudad de Durazno o del departamento de Durazno. Y también nos interesaba no alargar esas deudas con ellos, porque también es sabido que la Intendencia, en tanto los procedimientos estén correctos, paga al contado 8 o 10 días. Por suerte, eso lo podemos hacer desde hace mucho tiempo ya, lo que le ha generado muchos beneficios a la Administración, en materia de precios sobre todo. Por tanto, y resumiendo, es claro que ocasionamos un perjuicio a los compañeros que no pudieron cobrar en tiempo y forma en esos días en que la Intendencia estuvo cerrada y que le generamos un retraso a los proveedores. En los dos casos, en promedio, no fue más de 10 días y, repito, se solucionó, ni bien pudimos empezar a regenerar una situación casi normal a partir del 12 de abril. Un par de aclaraciones. Personalmente recibimos en el Departamento de Hacienda algunas consultas de algunos funcionarios damnificados. Les explicamos y obviamente no con satisfacción, pero entendieron la situación que se estaba planteando. Y con respecto a lo que decía el señor Edil Lerena, personalmente nunca recibí un planteo del señor presidente de ADIOM. Lo único que recibí fue un correo de voz en el teléfono en el que me anunciaba que al otro día iba a salir a hablar mal de mí, y lo hizo, y está bien, tiene el derecho de hacerlo. Ese fue
todo lo que sucedió y reitero, después de esa ocasión, y ojalá que no se vuelva a repetir, la situación se normalizó y de ahí en adelante volvimos a lo que es y ha sido siempre la manera en que la Intendencia paga los saberes. Gracias. Tiene la palabra el edil Andrés Pereira. Hola. Gracias, señor presidente. Tengo una moción para presentar al cuerpo y que se vote luego que salga el intendente y sus asesores. ¿Puedo dar lectura ahora? Espero que salga, pero tengo una moción para presentar y que sea considerada por el cuerpo. No habiendo más temas, les agradecemos al intendente y los asesores por concurrir a la Junta Departamental. Muchas gracias. Y a pesar de los momentos tensos que vivimos, fue una sesión con muchísima madurez, con mucho respeto, y personalmente debo decirle, señor edil, que a pesar de nuestro distanciamiento, valoro su compromiso, su trabajo y su vocación de servicio. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, señores ediles, pasamos al régimen de sesión. Tenemos la moción del edil Valeta, si la mantiene, que el punto número 3 pase al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía. La moción de Hernández, pero mantenga la de Pereira, no sé, eso a consideración de la bancada. Edil Pereira, haga su moción. Durazno, 19 de octubre del 2021. Visto. El llamado sala al señor Intendente Departamental de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín, en régimen de llamado sala de acuerdo al artículo 285 de la Constitución de la República. Oídas las explicaciones brindadas en sala por el señor Intendente y los señores asesores como jerarca designado por este, la Junta Departamental de Durazno declara: 1. Que las explicaciones dadas por el señor Intendente, licenciado Carmelo Vidalín, y asesores han sido satisfactorias, habiendo sido respondidas todas las preguntas realizadas y evacuadas las inquietudes también realizadas. Eso pongo en consideración del cuerpo, señor presidente. Ponemos a votación. Estamos votando. Sí. No. Sí, edil Hernández. No, que estaba la aceptación del Ejecutivo Departamental de que lo atinente pasara al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía. Perdón, señor presidente. ¿Está a consideración esto? Después podemos poner a consideración otra. Yo la que tengo anotada fue la moción de Valeta
que dijo que pasaba la moción Señor presidente, no quiero entrar a discutir ni ser de primer actor. Yendo a los pasos que habíamos indicado, que la propuesta sea de quien sea. Gracias, señor presidente. Está la moción de Valeta y después está la moción de Pereira. Son diferentes mociones. La moción de Valeta es que lo nombrado en el punto 3, compensación vivienda de secretario de Juntas Locales, pase al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía. Estamos votando. ¿Y sí, ya la voy a votar? Negativo al 9. Pasamos a votar la moción. Solicite la rectificación si quiere. ¿La votó Edil Valeta? Pero ya está. Hace 2 horas la pedí y ya todos se olvidaron lo que había pedido. Ya, siga. Prosiga. No. Que se reconsidere el voto. Considera el voto, yo voto que si no llegamos. Estamos votando. Estamos votando la reconsideración. No la voto. No. 18-28. Ahora sí, afirmativo. Ahora sí pasamos nuevamente a votar la moción del edil Francisco Valeta. Diez en 28 negativo. Ahora se vota la moción del edil Andrés Pereira. La nominal y no se votó. Bueno, estamos votando nominal. Estamos votando para que sea nominal. Diecinueve en 28, afirmativo. Pasamos a votar en forma nominal. Se pasa a votar en forma nominal la moción del edil Andrés Pereira. Señor edil Torres. Señor edil Viera. Afirmativo. Señor edil Valeta. Afirmativo. Señora edil Burgues. Afirmativo. Señora edil Barceló. Afirmativo. Señor edil Lerena. Negativo, y voy a fundamentar mi voto. De todas las preguntas que se le hicieron, que fue mal conducido por el presidente, no me dejó preguntar nada, no me contestó nada. Así que no puedo votar una cosa que no fue contestada. Señor edil Garategui. Señor edil D'Alessandro. Afirmativo. Señor edil Luján. Negativo, y para fundamentar el voto. Creo que la noche de hoy no estamos solamente por una interpelación de un edil. Un edil nos debemos a la ciudadanía. Acá quien más quería respuestas claras es el ciudadano, señor presidente. Por lo tanto, en la mayoría de las preguntas, si bien teníamos un profesional como lo trajo el señor intendente, lo reconozco, no lo voy a cuestionar, mucho menos un edil, simple edil,
Lo que sí quiero que quede bien en claro, señor presidente, yo voto un negativo porque el ciudadano común necesita respuestas común, no un interrogatorio o una clase de abogacía o de abogado. Así que, por lo tanto, mi voto es negativo. Gracias, señor presidente. Señor Edil Piris. Negativo. Señor Edil Casuriaga. Afirmativo, y voy a fundamentar el voto. Voté afirmativamente porque esto que propuso el edil prominente Edgardo Lerena fue un mamarracho. Presentó un pedido, un llamado a sala con 15 puntos, de los cuales retiró 4 o 5. El vocabulario, Edil, por favor. Perdón. No me gustó el llamado a sala. Un llamado a sala con 15 puntos, de los cuales 5 lo sacó. Lo sobrepasó la manera de que trabajó el Ejecutivo en cuanto a las explicaciones que dio. Si bien estábamos acostumbrados que en algunas oportunidades recibimos alcaldes acá que no sabían nada, decían no saber nada, bueno, esta oportunidad dieron clases de saber lo que estaban hablando, de lo que estaban contestando punto a punto, por lo cual me doy por totalmente satisfecho. Por eso voté afirmativamente. Señor Edil Colina. Afirmativo. Señor Edil Moreira. Afirmativo. Señor Edil Noguera. Señor Edil Besonar. La pastillita, ¿no? Para la memoria. Afirmativo. Señor Edil Ramuspe. Afirmativo. Señor Edil Fuentes. Afirmativo. Señor Edil Morales. Señor Edil Hernández. Negativo, y voy a fundamentar el voto, señor presidente. Nosotros votamos negativo porque de las 13 horas pasaron los señores asesores interpretando lo que es las normativas. Y nosotros vinimos a buscar respuesta que no la tuvimos. Jamás les faltamos el respeto a los señores profesionales, por lo tanto no me encuentro en eso de que incluso dijimos que no necesitábamos esas clases de los profesores, sino que nos bastaba con lo que decían los asesores. Pero sí reafirmo más cuando se tuvo miedo de pasar a la justicia estos antecedentes. O sea que había algo que esconder. Gracias, señor presidente. Señor Edil Valdenegro. Negativo, y voy a fundamentar el voto. Considero que, si bien hoy hubieron muy buenas disertaciones de algunos de los asesores, no nos colmó las respuestas, en las cuales prácticamente que respuesta no tuvimos, sino que tuvimos informe de asesores y de juristas, cosa que a nosotros no nos conformó. Y esto último que pasó ahora, en el cual un edil de la propia bancada de la lista 41 en un momento propone que pase a la justicia y ahora mandata a sus ediles a que no lo voten, eso es una payasada. Yo no me sumo a la payasada, o sea que esto no me conforma. Señor Edil Carrica. Principalmente porque no tuvimos la respuesta no voy ahora a enumerar los puntos, pero en la gran mayoría, como bien lo dijeron los ediles que me antecedieron, nos vinieron a dar cátedra de derecho, y no era eso lo que nosotros buscábamos, sino respuestas concretas. Lo que hizo esta sesión que se alargara demasiado. Por esas razones, reitero, señor presidente, mi voto es negativo y no colmaron las expectativas de la respuesta del señor intendente y sus asesores. Gracias. Señor Edil Kuster. Mi voto es negativo y voy a fundamentar el voto. La verdad que me llevo una experiencia bastante amarga porque aspiraba mucho más, si bien considero que fue un llamado a sala con muchísimos puntos, creo que fueron totalmente excesivos, pero lamentablemente las primeras 4 o 5 horas las perdimos escuchando retóricas de clases de abogados
haciendo referencia a connotados juristas, lo cual no aportó nada y estoy, como lo dijo un preopinante, la ciudadanía común no entendió ni lo que estaba pasando referente a esos temas. Fueron pocos los asesores que a mi criterio tuvieron bien y lo que uno quiere escuchar como pueblo y como ser normal, sin andar con un libro abajo del brazo, que le digan sí o no, como lo dijo por ejemplo Bruno, creo que fue satisfactorio a mi criterio, porque fue clarito el tema de la vivienda, lo que le preguntó el interpelante, también el contador Herbiti en otra parte, y bueno, y el director de servicio también en parte me dejó conforme, y bueno, y Cabrera más o menos ahí en la vuelta. Pero en general me voy insatisfecho totalmente porque hubiese preferido cosas concretas, reales, sí, está bien, fue así, lo hice por tal cosa, por tal otra, y no buscarle la quinta pata al gato en forma permanente. Creo que fueron 13 horas prácticamente que perdidas de descansar, porque a la ciudadanía no le llevamos nada concreto, sino que simplemente cumplimos un protocolo y aguantamos una retórica que fue impresionante, un momento totalmente inaguantable. Muchas gracias, señor presidente. Señor Edil Aguirreche. Negativo. Señor Edil Arbiza. Afirmativo. Señor Edil Julio Díaz. Afirmativo. Señor Edil Andrés Pereira. Afirmativo. Señor Edil Gabriel Díaz. Negativo, y voy a fundamentar. En el mismo sentido que han fundamentado casi todos, respuestas insatisfactorias, vinimos a escuchar clases de doctrina, clases de juristas, pero la ciudadanía no entendió nada, absolutamente nada. Teníamos puntos muy importantes, como las obras del ferrocarril, y fueron contestadas con respuestas de juristas que costaron una fortuna a la Intendencia. Pero la ciudadanía quedó sin enterarse de nada de lo que nosotros propusimos. En otro orden, decir que me parece que una cosa totalmente fuera de lugar que presentaran una moción, la bancada oficialista, para que pasara al Tribunal de Cuentas y a la Justicia un tema que a nuestro juicio es delicado, y luego no lo votaron. Pero no hay problema porque con 11 votos se puede mandar al Tribunal de Cuentas y se puede mandar a la Justicia. Por tanto, estoy seguro de que va a pasar a la Justicia y va a pasar al Tribunal de Cuentas. Y la ciudadanía se va a enterar de todos estos temas porque nos vamos a preocupar de que la prensa salga todo lo que aquí no se contestó, porque fue vergonzoso y una tortura tener que escuchar a un abogado hablar 2 horas y repetir 4 veces la misma resolución de un jurista. Lamentable, la verdad fue lamentable. Me voy totalmente desilusionado con el sistema. El sistema de Durazno hoy dio pena. Gracias. Señor presidente. Afirmativo. (19 a 9), afirmativo. No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.